Cayucos y la frontera marítima. ¿Tenemos medios para controlar la llegada a Canarias? Hola a todos, esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y hoy vamos a hablar de seguridad de fronteras. Vamos a hablar también de migración, pero todo desde el punto de vista técnico, de navegación y también, como no, de control de fronteras. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal que siempre nos lleva a escenarios poco conocidos, que es Joaquín Peña Blanco. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué hay, Francisco, y a todos los que nos escuchan? Pues Joaquín, vamos a hablar de un tema que está de viva actualidad. Vamos a intentar explicar el fenómeno de los cayucos, ¿no? Esos barcos pesqueros que en teoría son de litoral en la zona de Mauritania y Senegal, que llegan en masa o llegan muchos cada mes a Canarias. Y vamos a intentar ver, ¿no?, un poco cómo llegan o cómo dicen que llegan, que a lo mejor no es así o sí, y vamos a intentar ver si hay algún medio, ¿no?, para reducir su llegada de acuerdo, ¿no?, al control fronterizo que tiene que hacer una nación, y en este caso también un poco el espacio europeo, aunque es verdad que Canarias en algunas cosas está dentro de la Unión Europea. ¿En Frontex entrará Canarias completamente? Sé que hay asesores Frontex en Canarias, pero no sé si está dentro del espacio Frontex. No actúa Frontex. Eso, justo. Son como asesores, justo. Pues todo esto viene a raíz, ¿no, Joaquín, de un artículo que leíste, que lo voy a compartir en pantalla, que es de una carta del director, ¿no?, de Miguel Ángel Garat, capitán de navío retirado, que lo envía, ¿no?, desde su ciudad de donde vive, que es en Rota, y hace una reflexión. La voy a leer pues, para los que nos escuchen en podcast, que es lo siguiente: destino Canarias. La distancia por mar entre Senegal y Canarias es aproximadamente 950 millas náuticas. Un cayuco a motor lleno de inmigrantes saliendo de Senegal podría ir con muy buena mar a unos 5 nudos, 5 millas náuticas por hora, aunque la velocidad podría ser muy inferior con una marejada, sin tener en cuenta las influencias de las corrientes marítimas. Necesitaría entre 8 y 12 días, como mínimo, para llegar a su destino Canarias. Me pregunto, ¿cuánto combustible necesitaría el cayuco para navegar todos esos días? ¿Llevan el combustible en bidones en la cubierta del cayuco y rellenan el motor cada cierto tiempo? ¿Y los diferentes rumbos, norte, noroeste? Mi conclusión es que todas estas embarcaciones son siempre remolcadas y dejadas a la deriva cuando se encuentran a la vista de la costa canaria. Y si el gobierno de España tuviera voluntad de vencer, primer principio estratégico del arte de la guerra, situaría a una serie de buques de la Guardia Civil a unas 20 millas náuticas al suroeste de la isla Canaria, del Hierro, interceptando en esta forma a los remolcadores y patrones los cayucos. Y así también colaborase un avión de patrulla marítima saliendo una vez al día para localizar a los remolcadores y comunicar por radio la situación de ellos a los buques de la Guardia Civil. Este procedimiento de entrada en la isla del Hierro finalizaría en 3 días. Esto, vamos a ir hablando de ello, ¿no? Pero es importante entender que cayucos hay miles, ¿no?, pero barcos nodrizas no hay tantos en Mauritania y Senegal, ¿no? Eso es lo que podríamos reflexionar con lo que está diciendo en este caso Miguel Ángel Garat, ¿no? Sí, hoy mismo en el periódico El Mundo se publica que la llegada de inmigrantes a Canarias se ha incrementado con respecto al año pasado en un 164%, lo cual nos da un poco idea de la dimensión del problema si entendemos que como espacio insular, lo que es el espacio físico terrestre es limitado, las vías de comunicación son dificultosas, cuando lo más común entre islas es la vía marítima o bien los aviones que cabotan de una isla a otra, pero bueno, la separación de la península o del continente europeo, pues ya más problemática. Todo aquel que haya cogido un vuelo a Canarias sabe que desde las 2 horas y media, 3 horas y media no te quita nadie, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco el mapa para ver lo que estamos hablando, porque hay gente que no es de España y bueno, que posicione un sí, ¿no? poco Incluso la siendo de problemática. España Canarias no es esto. tenemos la percepción física de lo que supone la situación, porque estamos tan acostumbrados a ver los mapas El mapa de la esquinita. meteorológicos que sitúan falsamente a Canarias en un rectángulo imperfecto para situarla tanto geográfica como meteorológicamente, que muchas veces no nos hacemos una idea correcta de cómo está alejada de la península.
Es importante que cuando cambiaron el mapa de España oficial, Canarias estaba siempre a la derecha abajo, acuérdate cuando estudiábamos en la GB, Sí. y ahora está a la izquierda para que la gente tenga bien claro dónde estaba, porque había gente que se liaba, y algunos estarán buscando, cuando van en barco, la esquina del cuadro, vais a entrar en Canarias. No, Pues, no, no. pues aquí tenemos el mapa, ¿no? Que vais intentando explicar, ¿no? Un poco el por qué lo que comenta el marino, ¿no? Es Sí. importante entenderlo porque una cosa, claro, es todo lo que estemos pensando, ¿no? De flotas y cosas en barcos de guerra, que eso puede ir en cualquier dirección, pero hablamos de barcos pesqueros que no están pensados para navegaciones tan largas. Estos están pensados para salir a unos kilómetros del puerto para pescar y volver. Son barcos Sí, donde se dice en España jota, ¿no? aparte es que no tiene mucho sentido que se alejen grandes distancias de la costa, puesto que por la riqueza, luego veremos unas imágenes del flujo marítimo en las costas del Sáhara y Guinea, ¿no? Y Senegal. Y veremos que en torno a Mauritania, Sáhara y demás, está el Banco Pesquero Canario Sahariano, que es de una riqueza y de una productividad enorme, y veremos que allí, más bien cerca de la costa y digamos no mucho más alejado de 40 millas náuticas, pues se sitúa la gran concentración de pesqueros. Es decir, estos pesqueros no tienen una necesidad de alejarse de la costa, puesto que el recurso que van buscando se encuentra con relativa proximidad a la misma. Pues mira, aquí pongo una imagen de la página web losviajeros.com en el que se ve los cayucos de los pesqueros en una playa de Senegal. Un poco para que veamos a qué nos referimos y intentaremos explicar la dificultad que tiene que una de estas embarcaciones llegue hasta Canarias o lo que nos parece casi imposible. Pues vamos a comentarlo poco a poco y siempre desde un punto de vista lo más técnico posible. Joaquín, comenzamos un poco el hilo y yo voy aportando cosas y poniendo imágenes que considero oportunas. Sí, como bien ha apuntado Francisco, lo primordial y lo primero que hay que considerar es el espacio físico. Las Islas Canarias son un archipiélago de 7 islas, aun cuando ahora se está pretendiendo darle la entidad como tal a la Isla de la Graciosa y completar el número de islas en 8. Y, y que se encuentran situadas en la región ultraperiférica de la Unión Europea y desde luego la región más al sudoeste. Entendamos que estas 7 islas principales pues tienen apenas 2.200.000, 2.500.000 habitantes y que de pronto pues se encuentran que se concentra en muy poco espacio de tiempo la llegada masiva de inmigrantes, con la dificultad de asimilación de esta población. Bueno, allí no hay recursos de atención social, no hay empleo suficiente. Hay que entender que Canarias es la región española con más índice de paro, aun cuando pues tiene una fuente de riqueza muy importante como es la del turismo. Pero bueno, se encuentra situada en un enclave, bueno, es un cruce de caminos, entendemos. Y no hay más que pensar que Colón, cuando parte de su travesía, primera travesía al descubrimiento de América, aun cuando parte de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, él recala en las Islas Canarias y desde allí, aprovechando la corriente oceánica que ahora mismo nos está enseñando Francisco, y que por su giro en el sentido de las agujas del reloj, pues desde las Canarias se dirige a América, aprovechó esas corrientes para, bueno, pues para llegar al nuevo continente. Pues bien, Las corrientes son esenciales para entender o no una navegación con un barco de tan pequeña capacidad, claro, ¿no? debemos entender, Bueno, lancha, no sé. como apunta Francisco, que si bien una corriente para un moderno buque de cualquier tipo, mercante, con la potencia de motor, la flotabilidad, el diseño que está muy bien aprovechado, pues prácticamente no presenta inconvenientes, aun cuando tienen que tomarse en consideración. Pensamos, no obstante, en una lancha pesquera que es muy larga, es estrecha, está fabricada de madera y como mucho la impulsan pues 2 motores de 40 caballos de potencia.
Eso, cualquier motor fuera borda que veamos en los puertos deportivos españoles, pues alcanza de 250 para arriba caballos de potencia. Pensemos que para ello una corriente en sentido contrario sí es importante, ralentiza y dificulta no solo la velocidad media del viaje, sino además incluso en la toma de un rumbo, porque tú te ves influido, tienes que ir corrigiendo el rumbo constantemente. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, históricamente, digamos, lo que veníamos sufriendo en España era la arribada de pateras. Las pateras es una embarcación más pequeña que el cayuco, ¿eh? Se sitúa más o menos a la mitad de la dimensión, y que venían del norte de África, fundamentalmente de la costa norte de Marruecos, y llegaban pues a las playas de Cádiz, ¿no? ¿Cuál era su facilidad? Bueno, el estrecho, aun cuando también está sometido a fuertes corrientes, sin embargo, la distancia que separa África de España es escasamente de 14 kilómetros, con lo cual realmente era una travesía muy corta, aun cuando últimamente se estaban viendo llegar pateras a las costas almerienses, incluso han llegado a las Islas Baleares. Si bien En estas, Baleares llegaron varias veces, sí. sin embargo, la diferencia es que normalmente estas que llegan a las Islas Baleares provienen del norte de De Argelia, Argelia, sí. no vienen de Marruecos, porque carecería de sentido que los que provienen de Marruecos tomaran ese rodeo, a no ser que por una marejada, por una tempestad, pues el rumbo pues, los llevara para esas costas más arriba. Mire, aquí vemos, esto no es ni una patera, lo que se ve en Un la imagen, charle, sí. ni un cayuco, es una balsa inflable, es una semirrígida, que también las vemos con habitualidad en las costas españolas, más bien para cuestiones de Para el narco. recreo o bien de Y para el narco. provisión de buques que no llegan al puerto. Entonces, pues se les provisiona de víveres o combustible, ¿no? Pues bien, como decimos, Europa tomó cartas en el asunto, lo tomó España, y una de las formas de actuar es tratar de evitar el flujo de inmigrantes en origen. ¿Qué se hace con ello? Pues bien, derivas inversiones que fomenten el empleo y la riqueza fundamentalmente en Marruecos y Mauritania, también ha llegado a Senegal, y entonces lo que hace es la externalización del control de tu frontera, digamos, en vez de impedir la arribada de esos cayucos, lo que procura es que esos cayucos no ni siquiera lleguen a zarpar de esas costas. Esto que fundamentalmente está funcionando con Marruecos y Mauritania, cuando de vez en cuando pues nos sorprende de nuevo la noticia de que arriba alguna patera a nuestras costas. Sin embargo, en el caso del Senegal eh, está la cosa bastante más relajada. Claro, es que aparte de un problema interno en Senegal, una especie, bueno, Sí, no digo pero, guerra pero civil, pero tampoco, crisis civil, ¿no? tampoco los flujos han estado condicionados por esas crisis políticas, porque en el 2006, que hubo otra crisis de los cayucos, esa Era económica más bien, sí. inestabilidad no existía. Entonces, aquí fundamentalmente quien llega a Europa, salvando los casos de inmigrantes sirios o afganos, no vienen por una cuestión política, vienen fundamentalmente por una razón económica, vienen No, porque buscando aparte esto que recordarlo, el pasaje no es gratis, cuesta mucho dinero. Es No, decir, no, no no, puede no. escapar cualquiera. Aquí las mafias cobran sus buenos 3.000, Sí, yo ponía 4.000 euros. en el guión que había compartido con Francisco, ponía que por lo bajo 2.000 euros, pero 2.000 euros podemos estar hablando de una travesía relativamente sencilla, ¿no? De lo que sería a lo mejor pasar de las costas del sur de Marruecos o el norte del Sáhara Occidental, digamos, a la isla de Fuerteventura, que separa de África unos 95 kilómetros. Es decir, eso no es una travesía arriesgada, y es todo aquel que se echa al agua en el mar, pues pone en riesgo su No, vida, que se vaya. pero no tiene nada que ver con los 1.450 kilómetros que aproximadamente separan las costas de Senegal con el sur de Tenerife o con la isla del Hierro. Entonces, no hay color. Es decir, ¿no? Y más si tenemos en cuenta que un pasaje aéreo
que una Senegal pues con España pues puede llegarte a costar pues 350, 400 euros, pero nunca las cantidades de las que estamos hablando, que se habla eso de un mínimo de 2.000 euros a aproximadamente, bueno, hay quien puede llegar a pagar 6.500 o incluso 7.000 euros, que eso para el nivel de vida que tienen los africanos es un dineral, es una fortuna. Pues bien, como vemos será por una razón u otra, pero el caso que digamos que el control que se ejerce por las autoridades senegalesas se ha relajado. A lo mejor no es tanto el motivo político el de la migración, sino que esa inestabilidad política lo que se traduce es que la fuerza de seguridad senegalesa no es su prioridad atender a evitar la salida de cayugos, sino están en tareas de seguridad interna. Y puede ser una razón para que al relajarse la vigilancia de las autoridades, pues se produzca una mayor cantidad de emisión de inmigrantes. Otra razón puede ser que los controles efectivos que haga Marruecos y Mauritania y que impidan la llegada de personas del Senegal y de la parte subsahariana de África, pues los rechazan para Senegal y ven que la única manera efectiva de llegar a Europa es a través de la ruta canaria. Me voy a poner una imagen que tiene que ver con esto que estamos hablando. Una de las localidades costeras más al norte de Senegal, que estaría a unos 1.500 si salimos un poco hacia el oeste y subimos en dirección norte, de las costas canarias, para que veamos un poco las playas, que son estas playas inmensas de kilómetros. Si acercamos el zoom, vamos viendo unas manchas a lo largo de toda la playa de San Luis y está llena de cayucos. Pero claro, estos cayucos es lo que nos planteamos. Estos cayucos que están aquí pueden recorrer 1.500 kilómetros. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y habría que buscar otros motivos que vamos a ir viendo y vas a ir explicando, ¿no? Pero es para que veáis lo que exactamente cómo sería la ciudad, que en teoría tendrían que salir los barcos, los cayucos, porque es la que está más al norte de Senegal. Sí, creo que es San Luis, ¿no? Sí, San Luis, sí. Sí, al norte de Senegal, efectivamente. No, y además tenemos que entender que se estima que en Senegal hay unos 20.000 cayucos, pero no nos llevemos las manos a la cabeza. La mayoría de esos cayucos, son para pescar. Gracias a Dios, lo que se dedican es a la pesca. Lo que pasa es que hay quien, por el afán de lucro, pues hace cuenta y ve que es un negocio bastante rentable el cargar a lo mejor un cayuco de 11 metros con 60 personas a bordo y nada más que te paguen 2.000 euros por cabeza, pues ya le saca 120.000, que quitando los costos del cayuco, que como mucho que te cueste 10.000, 12.000 euros, los motores que sean 3.000 o 4.000 euros y la gasolina, pues en realidad es un negocio redondo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco para lo que son las dificultades técnicas. Hemos visto el primero de ellos, indudablemente, en la distancia. El segundo son las corrientes, los vientos y por qué un hecho que debe llamarnos la atención y seguro que se lo llama a más de uno que nos esté escuchando u oyendo, es por qué la arribada se está produciendo en las costas de la isla del Hierro, que es la más occidental, es decir, la que se mete más en el Atlántico y es la que está más al sur. También hay que señalar que no es única y exclusivamente en la isla en la que están llegando los cayucos de Senegal. También están llegando al sur de Tenerife. Y el motivo principal es, primero, la corriente oceánica que viene en el sentido de las agujas del reloj y que viene principalmente entre la costa africana y las islas más orientales de Canarias, que son Fuerteventura y Lanzarote, y que si vamos costeando, esa corriente la tendríamos en sentido contrario a nuestra marcha y nos ralentizaría, con lo cual disminuiría nuestra velocidad media del cayuco y con lo cual alargaría
todavía más la travesía, aparte de los problemas que hemos apuntado anteriormente de que cuando tú tienes una corriente en contra, igual que si tienes vientos en contra, tienes que ir corrigiendo el rumbo. Y eso implica, por una parte, que aquel que dirige el cayuco tenga conocimiento de navegación, pero aparte que tenga un mínimo instrumental que le permita saber que va en la dirección correcta. Lo más normal es un GPS o una pequeña carta marina que le indique posición en función de los grados que le marque el GPS. Pues bueno, y también lo complicado que sea el GPS. Hay GPS muy sencillos, muy básicos, y otros que vienen con resolución de imágenes y te sitúan en un mapa, una geolocalización, ¿no? Digamos que eso sería lo más técnicamente avanzado, digamos, para los medios que utilizan estas personas. Entonces, lo que se plantea aquí es si con estos medios y estas circunstancias, ¿por qué llegan a Tenerife y por qué llegan al Hierro? Pues la razón principal es que esos cayucos tienen, para evitar esas corrientes, que alejarse de la costa, ¿vale? Para que esa corriente no les pille en su máxima intensidad, y aparte alejarse de lo que es el mar territorial y la zona contigua, que digamos que son 24 millas desde la línea de costa para el mar, que digamos que es el ámbito de soberanía completo de naciones como pueden ser pues Marruecos y Mauritania, y que en cuanto estuvieran cumpliendo con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para salvaguardar o por lo menos limitar la llegada de cayucos, pues podrían hacer una vigilancia policial de sus aguas e impedir el tránsito de las mismas. Entonces, lo lógico es que estos cayucos se adentraran más allá de las 24 millas náuticas, aun cuando sabemos que la responsabilidad o digamos la asunción de competencias de una nación costera pues llega en la zona económica exclusiva hasta las 250 millas, las 350 millas, disculpe. Pero bueno, digamos que donde más se ejerce y de continuo, además por labores policiales, no tanto de las Fuerzas Armadas, pues en las partes más próximas a la costa, ¿no? Pues bien, entonces estos cayucos tendrían que adentrarse en el mar, digamos, más o menos a la altura de las islas de Cabo Verde, que están un poco separadas de la costa de Senegal y son un país independiente del Senegal. Y una vez que estuvieran en esa línea, en ese meridiano, pues entonces ir efectivamente, donde está marcando Paco, nos tendríamos que salir del Senegal, irnos para la izquierda, irnos para el occidente, y una vez que llegáramos más o menos a la altura de las islas de Cabo Verde, pues enfilar dirección noreste para llegar a las Canarias. Y resulta que si marcamos ese rumbo, el destino más lógico y primero que te encontraría el cayuco, pues sería eso, o las costas sur de Tenerife o bien la isla del Hierro. ¿Qué ventaja tiene además para estos cayucos la isla del Hierro? Pues como hemos dicho, la isla del Hierro es la más pequeña y la menos poblada de las Islas Canarias. Entendamos que la población de la isla del Hierro ronda los 11.500 habitantes. Entonces, en proporción, digamos, las fuerzas de seguridad que están enclavadas en la misma son muy reducidas. Y además, aun cuando no son las islas principales receptoras de turistas, el Hierro no deja de recibir un flujo constante de turistas, tanto que vienen por ferry desde las otras Islas Canarias como las que llegan vía aérea. Entonces, digamos que la Guardia Civil lo que se dedica fundamentalmente es al control de fronteras, la llegada de turistas, los conflictos que pueden surgir, las incidencias, y digamos que como misión principal no tienen fijada el control de la inmigración y sobre todo una inmigración irregular en este volumen. Entonces, si se une que digamos que la travesía lógica sería llegar al Hierro y encima son las islas peor protegidas, pues miel sobre hojuelas, puesto que si algún componente de esta mafia teme ser capturado, la verdad,
la posibilidad de que lo sea se reduce bastante considerablemente si llega a la isla de Hierro, digamos, a las costas del sur de Tenerife. Entonces, otra circunstancia que ayuda a que sean estas costas donde arriben los cayucos es que hemos visto, o bueno, si no se ha visto, lo podemos ver, un mapa donde se ve el influjo de los vientos. Fundamentalmente los vientos que azotan a las Islas Canarias son los alisios y luego los vientos que provienen del Sáhara. Pues bien, por la propia orografía de las Islas Canarias, ahí está el plano. Las islas que están más protegidas de esos vientos y que entonces presentan zonas de calma son precisamente las más orientales. Estaríamos hablando de la Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, de La Palma y del Hierro. Es decir, digamos que se juntarían tres circunstancias que favorece que lleguen allí, como son el rumbo probable, el que no te encuentras con corrientes contrarias, o por lo menos en una menor dificultad que si cogieras otro rumbo, y el que la protección tanto de las costas de Mauritania y de Marruecos como de las propias islas del Hierro, pues digamos que es más floja. Pues bien, una vez que hemos visto que geográficamente estaría más que justificado el que estén llegando a esas islas, tenemos que ver si esto es un movimiento espontáneo o bien es un movimiento organizado. Parece que si bien en otras épocas de nuestra historia el fenómeno de la inmigración irregular era algo espontáneo, era el de un grupo de conocidos o amigos que se ponían de acuerdo para echarse un barco al mar y afrontar la aventura, parece que la llegada constante en grandes volúmenes nos indica que detrás de este movimiento inmigratorio hay una organización o una mafia en tanto organización criminal que pone en suerte una serie de recursos técnicos y personales y que además obtiene un lucro bastante interesante de su actividad delictiva. Pues bien, grupos de mafia organizados para el embarque de inmigrantes se han localizado y se han desarticulado en alguna ocasión tanto en Marruecos como en Senegal, pero no es una acción policial constante o sistemática. Hay que entender que, bueno, estamos hablando, como hemos dicho, de países extranjeros que no tienen como preocupación inmediata el que parte de su población o otra extranjera parta para un país tercero. Muchas veces incluso estos países los ven como un desahogo porque les elimina presiones demográficas, presiones económicas o de seguridad ciudadana, de conflictos que puedan surgir, con lo cual ven en esto un alivio. No, y algo más importante, una llegada de divisas. Claro, sí, porque luego si se asientan en Europa y todavía mantienen lazos familiares, lo que aquí se vivió con la inmigración a Europa o a América, que eran unos flujos, las remesas que se hablaba, la remesa de los emigrantes, y eso es un flujo económico de consideración. Pero bueno, estamos no en una emigración reglada y legal como era la española a América y a Europa, sino en una inmigración irregular y aparece la figura de la mafia. La figura de la mafia que lo que hace es, primero, tiene los medios, tanto personales como materiales, y luego pone a disposición de estas personas una organización. Hay que saber que incluso en Senegal y en países de su entorno hay incluso campañas de captación en poblados a través de conocidos, pero que se ha llegado a oír hasta cuñas de radio, donde pues, digamos que ponen en suerte las facilidades o el supuesto nuevo futuro y halagüeño futuro de sus nacionales en Europa y entonces actúan como reclamo, ¿no? La manera de actuar de estas personas suele ser
reunir al grupo de inmigrantes, los sitúan en un inmueble, durante 2 o 3 días no salen ni siquiera a la calle, esperando el momento que ellos, bueno, pues sabrán por los movimientos de puerto, igual que pasa con el narcotráfico, ¿no? Sí, sí, Conocen perfectamente los movimientos de las fuerzas de seguridad, de cuando está un buque patrulla averiado, cuando hay el cambio de turno de los relevos de las distintas dotaciones. Es decir, eso es, digamos, el pan nuestro de cada día de cualquier organización criminal. Y una vez que está decidido eso, y supongo además que las condiciones de la mar pues son favorables, pues embarcan a estos grupos de inmigrantes en el cayuco e inician la travesía. Y aquí es donde viene la duda que plantea el capitán de navío, Garat, y que de los números que vamos a exponer consideramos más que razonada, ¿no? Y nada ilógica, como es la participación en este tráfico ilegal de inmigrantes de un buque nodriza. Bueno, ahí hay una cosa que te puntualizo. Cuando dices tú que no salen cada poco o tienen que esperar, tiene que ver con lo que tú dices ahora mismo, porque el buque nodriza no hay tantos en los puertos. Fíjate, en estos puertos no hay ni uno. Bueno, no, pero claro, yo es que parto de una idea. Te apuntaba y en el guión que te avancé lo que era el flujo marítimo que discurre por las costas del Senegal, de Mauritania, del Sáhara Occidental y de Marruecos. Y que en un 90% pasa a través de las Islas Canarias. Cualquiera de estos numerosos buques de carga, buques pesqueros, en su travesía normal, pueden ser coaptados por las mafias. Aquí se mueve mucho dinero. No, coaptados no, pagados. Sí, sobornados. Sin meterle presión directamente. Untado. Con el incentivo económico y como una fuente de ingresos accesoria y todavía más negra si cabe, pues oye, tú has partido de la playa con tu cayuco relleno de 60 personas, llega a un punto determinado, atamos con un cabo el cayuco a mi embarcación, esos 60 o buena parte de esos 60 personas suben a mi barco y yo te traslado durante buena parte de esos 1.400 o 1.500 kilómetros. Mira, esto es una imagen, lo que está poniendo Paco, es una imagen que yo hace un par de días capté de una web de acceso libre en internet y donde te refleja en un momento determinado el tránsito de los buques en una zona determinada. Y además, si tú vas con el puntero del ratón y pinchas sobre una de esas flechas, te identifica la naturaleza del buque, la identidad del buque, buenas partes de las veces incluso una imagen de ese buque con el desplazamiento, el destino, el puerto de origen, el puerto. Es decir, que ahí hay un movimiento muy intenso y diario de buques, con lo cual podríamos, como hemos dicho, mediante el soborno, decir, oye, os arrimáis en un punto determinado de mi travesía, que es normal, yo os ato un cabo, buena parte del pasaje os subí a cubierta de mi buque, yo arrastro la embarcación y cuando estemos relativamente cercanos a las Canarias, yo suelto el cabo, volvéis a embarcaros en el cayuco y ahí llegáis. O sea, ahí coincidimos los dos. Como no hay muchos barcos en Senegal de este tipo de barcos pesqueros que puedan ser empleados, cogen los que van de tránsito y con pabellones que pueden ser africanos o de países que no son muy cumplidores de las normas internacionales. Pero espérate, no nos vayamos a poner aquí de las 100.000 vírgenes. Es más que conocido. Algún español también, seguro. Que en el estrecho, pues, o bien han traficado con personas, pesqueros, mercantes, o bien con sustancias como la marihuana o la cocaína. Es decir, que aquí ángeles no hay en ningún lado. Y el señor dinero es muy poderoso, y más cuando ve que es una actividad que prácticamente exenta de riesgo. No, de hecho, para que vean que no estamos hablando de rumores o generando bulos, voy a poner un vídeo de Frontex,
un vídeo oficial del Twitter de Frontex en el que aparece uno de estos barcos en alta mar arrastrando. Sí, esta Ahí imagen ves la página, es del año 2019 el vídeo. concretamente es del Mediterráneo, creo recordar que era entre Lampedusa y la costa libia. Y bueno, pues un ejemplo como este podemos perfectamente considerar que se repite para, digamos, coadyuvar. Vemos aquí cómo están desembarcando inmigrantes que estaban embarcados en el barco y van llenando la patera en este caso, porque esto es un buque de menor dimensión, menor eslora que se llama, menor largura que lo que es un cayuco, que un cayuco suele ser bastante más grande. En este caso creo además por las imágenes que se observa un motor fuera borda cuando los cayucos normalmente tienen motores intraborda, ¿vale? Y vemos aquí cómo los van llenando. Fíjate qué considerados, que le han dotado de algunos, por lo menos serán los que han pagado más, los que más pagaron. Los chalecos salvavidas. Esto Sí, porque es así, aquí todo tiene un precio. Claro. ¿Y qué explica esto? Pues explica que cuando los cayucos llegan a las costas, ¿ves? Y aquí ya se separa el buque nodriza, ya se irá bien calentito su monedero con bastantes fajos de billetes. Aquí nada de transferencia ni historia, esto es todo moneda oficial y moneda fuerte, es decir, no te van a coger un dinar marroquí, cogerán euros o dólares, no parten pera. Entonces, ¿qué explica esto? Primero explica que normalmente las imágenes que tenemos de cayucos que llegan a las Islas Canarias es de cayucos que están abarrotados literalmente, que son latas de sardinas de inmigrantes, donde prácticamente no cabe un hueco más. Y hay que considerar que para una travesía de esa dimensión, de ese, no solo por la longitud, sino por la duración del viaje, sería necesario contar con muchísimos litros de combustible, ya sea gasoil, que es lo más razonable porque es el combustible que más aprovechamiento energético tiene y más eficiencia. La gasolina para una distancia idéntica se gasta más en gasolina que gasoil. Cualquiera que tengamos un coche gasolina o un gasoil lo sabemos. Pero no solo eso, es que aparte del volumen y peso que supone ese combustible, tenemos que pensar en el agua que necesariamente tienen que llevar esos cayucos para proveer claro, para a esas 1.500 60 kilómetros, personas. claro, Y luego una mínima alimentación. Y yo hacía los cálculos que pasamos en el guión, pues unos cálculos muy similares a los que le daban en los campos de concentración a los judíos, es decir, unos 500 gramos de alimento al día, como mínimo, vamos, porque si no es que cualquiera llegaría desfallecido, deshidratado, las caídas al mar, pues seguro por fatiga o por cualquier otra historia, serían seguras y mortales. Entonces, no, lo único que fuesen varios cayucos, unos con combustible, otros con comida y con personas, y al final se vayan uniendo en uno, pero a pesar de eso es imposible cambios en alta mar, pasar de una barca a otra. No. Consideremos cualquiera que se haya montado en cualquiera de nuestras costas en un hidropedal, es decir, no estoy pensando ni en ningún otro tipo de embarcación, en un hidropedal, que lo más que te separa son 30 o 40 metros de la costa si te separa. Lo inestable que es ese vehículo, esa embarcación, lo difícil que es moverte y qué más pensar que me voy a trasladar de una embarcación a otra. Y naturalmente un africano de este tipo normalmente no sabe nadar, no se va a tirar al agua, tendría que ser borda contra borda. Con la inestabilidad en el cálculo de peso, el balanceo sería un transbordo muy arriesgado. Sí. Y aparte, qué curioso que siempre nuestras embarcaciones de salvamento marítimo siempre encuentran el cayuco. No encuentran nunca ese cayuco vacío, lleno de recipientes de gasolina, de combustible, de ropa. No. Tú encuentras el cayuco rellenito de gente. Me voy a poner una imagen que tiene que ver con esto. Esto es del 2019 también, 2018. Bueno, aquí esta imagen yo la voy a poner y explico dos opciones, ¿no? Ahí tenemos el barco, cómo va detrás de él una serie de cayucos vacíos, ¿no? Todos unidos con una cuerda.
La explicación habitual era que era un nodriza que llevaba cayucos, ¿no? Pero algunos quieren, bueno, decir que es otra cosa, y hay otra teoría que la explico ahora, pero a mí me extraña mucho y yo digo, muestro todo para que nadie me diga que genero Sí, rumores sí, no. o tal. Según esta página, Canal 4 Tenerife, dice que este barco es un barco, lo leo, ¿vale? Se trata de un pesquero asiático que tenía prohibido el atraque en el muelle de Nouadhibou, que es uno que voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? En Mauritania. Y para poder suministrarle debieron hacerlo por medio de cayucos o embarcaciones, como las que están arrastrando, para luego llevarlas de vuelta a la bahía de Viras. A mí esto me parece muy extraño. Es decir, si un barco tiene prohibido llegar a puerto, es muy extraño que le manden cayucos para que un barco español lo fotografíe en alta mar, ¿no? Eso es muy extraño. Es decir, si Sí, estuviese sí. cerca de Mauritania, estaría cerca de las aguas territoriales de Mauritania, no tan fuera que un barco costero europeo le hiciese unas fotos, ¿no? Es decir, esto es muy extraño, pero sería... Yo muestro esta teoría que dice que no es un barco nodriza, pero es llamativo que un barco de No, estas dimensiones aparte, tenga una ristra de cayucos detrás. aparte tenemos que considerar que en sostén de lo que está señalando Francisco, normalmente, aun cuando los armadores y las tripulaciones de los buques, cada uno son de su padre y de su madre, no deja de haber una coincidencia entre nacionales, no por nada, sino porque los permisos de explotación, sobre todo en el Banco Sahariano, pues o lo daba España o lo dan las autoridades de Marruecos o de Mauritania fundamentalmente. Entonces, normalmente eso van en unos cupos. Normalmente se faena durante las mismas semanas del año, porque los bancos de peces o las especies que vamos buscando se menean en determinados momentos del año, no en todo el año. Es decir, hay una agrupación de barcos nacionales próximos, que es verdad que compiten, pero también colaboran. Entonces, incluso hay entre pesqueros de cualquier nacionalidad, lo había en los españoles, sobre todo en el Banco Sahariano o en el Banco de Terranova, había clave que cuando yo localizaba un banco rico pesquero, yo me había llenado bien mis bodegas, pero digo, bueno, oye, hoy por mí, mañana por ti. Pues yo le indicaba con unas indicaciones que eran comunes entre los buques españoles que en ese sitio había un banco bueno de peces. Y ahí iban los españoles, porque eran los que entendían esa clave. Y mañana, seguramente, en devolución de ese favor, pues el capitán que antes había sido el favorecido, ahora si localizo un banco bueno y yo ya he rellenado mi bodega y no tengo más problemas, pues se lo señalo a mis compatriotas, que además suelen ser vecinos de puertos, si no cercanos o conocidos, porque este gremio no es tan amplio, ¿no? Entonces es raro que un barco chino navegue solo. Allí, además, las pesquerías, la flota pesquera china, igual que la japonesa, es muy amplia. Entonces, es raro, bueno, y además con el control que ejerce el gobierno chino sobre cualquier actividad económica, es raro que un buque chino vaya aislado y no haya colaboración. Aparte, hay que Claro. entender que estos barcos son muy grandes, que sus despensas, sus aljibes para bebida y demás Con son muy cayucos no veo. amplios. No se van a nutrir a base de garrafas de 25 litros, ¿verdad? Que no. Es verdad que hay bunkering, porque sobre todo a la altura de las costas de Nigeria, es un país muy rico en petróleo y una manera de exportación ilegal pues es el bunkering, aquel pesquero que llena sus barriles, sus depósitos y luego va y lo vende a cualquier barco que esté allí porque lo vende a buen precio, ellos lo compran a un precio que no es el de mercado y bueno, pues sacan su provecho. Pero eso no es este caso, ¿vale? Incluso podría argumentarse, a lo mejor en un número más pequeño, pero suelen ser botes y además suelen ser lanchas hinchables o semirrígidas, de las que hemos visto ante una imagen, las que utiliza el propio barco pesquero y que lleva bien como anexo o agarrado en su estructura muchas veces para la facilitación de la maniobra del desenvolvimiento de las redes, pero no son estos cayucos, son vehículos que son propios auxiliares para determinadas maniobras y que están en la propia nave. No, a mí la verdad que
el argumento o la justificación que dan no me parece razonable, y más me parece razonable que ese chino se estaba llevando unos buenos miles de euros por acarrear, creo que haber visto en la imagen, de 8 a 10 cayucos. Ahí estamos hablando de mucho dinero, muchas personas, ¿vale? Pues bien, como decimos, estos cayucos tenemos que tener en cuenta que su motorización principal suelen ser dos motores de entre 40 a 60 caballos de potencia, es decir, que como mucho lo propulsan, digamos que entre 80 y 120 caballos de potencia. Entendamos que esto tiene que ser para propulsar una lancha media, un cayuco medio, que suele ser de 11 metros de eslora, que es de madera, que tienes que pensar que el peso, vamos, aparte de la consideración del peso propio de la nave, el de los motores, tienes que considerar el del combustible y el gasto en combustible. Y yo, haciendo unos pequeños cálculos en base a lo que es el consumo mínimo de este tipo de motores y de la distancia a recorrer, el sobrepeso que llevan estas embarcaciones, por mucho que obtuvieran una media de 5 nudos, que me parece mucho, hay que entender, para el que esté acostumbrado a salir en barco, a lo mejor le suena lo del curricán. Curricán es cuando la embarcación de recreo suelta una serie de anzuelos y van esperando que el propio pescado que está en la superficie pues vaya picando, y luego tú tiras de ese anzuelo que tiene de ese sedal que tiene varios anzuelos, bueno, pues puedes subir 6, 8 pececitos. Entonces, normalmente, para que, claro, un pez que esté en la superficie pues pueda siquiera acercarse al anzuelo, no puedes ir más de 3, 4 nudos de velocidad, ¿no? Y ves tú el consumo que tiene ese motor, que es un motor moderno, y resulta que con ese tipo de velocidad, ese tipo de motores, esa potencia, pues esa cantidad de litros que se habla, y he oído en prensa, que se habla de unos 600 litros como consumo de esos motores, a mí no me sale esos 600, a mí me salen más del doble de esos 600, con lo cual estaríamos duplicando a lo mejor de 600 a 1200 litros de combustible, con lo cual le estaríamos añadiendo 600 litros más de peso a esa nave. Y no solo eso, sino que esos 600 o 700 litros más ocupan un espacio que no pueden Está ocupar lleno ya, claro. a la vez los inmigrantes. Es decir, bueno, Porque no tiene doble, no tiene doble fondo. altura, Tú doble date fondo ya, cuenta ¿no? que el calado de este tipo de navío, de barco, vamos, de lancha, más que un navío, pues suele estar entre los 80 centímetros, los que es muy grande, 1 metro. Y que con esta sobrecarga, digamos que la parte que sobresale del barco es muy pequeña. Ahí lo hemos visto en esta imagen. Vemos cómo van esas criaturas. Es que cualquier golpe de mar, esas criaturas, la mitad, se van al agua. Y hemos visto la foto última que nos ha puesto Francisco, y no llevan ni siquiera chalecos salvavidas. Es decir, eso sería una muerte segura, ¿vale? Entonces, a mí la verdad que ni por consumo de combustible, ni por vitualla, que además a la velocidad óptima, vamos, optimista más que óptima, de 5 nudos a la hora, es que tardarían 6 días y medio en llegar a las Canarias si no encuentran el auxilio de un buque nodriza. Es decir, mira, aquí estoy viendo la cifra. Necesitarían, según mis cálculos de gasto de combustible, a 0,2 litros por caballo, a una potencia de 80 caballos, 24 horas y 6 días y medio, necesitarían 2.000
496 litros, es decir, 4 veces más de lo que se estima normalmente en prensa que pueden llevar estas embarcaciones. Aparte, como expone el capitán de navío en su carta, tenemos que ver luego el modo de navegación. Muy bien, tú tienes el GPS, pero tú estás en alta mar, tú estás sometido a corrientes, tú tienes que saber en cada momento Sí, que ir al punto cuál al es tu norte no posición. significa ir en dirección recta. A lo mejor tienes que ir hacia el oeste para ir después a hacer este. Claro, cualquiera que haya navegado o tenga unos mínimos conocimientos de navegación sabe que la navegación en línea recta en el mar es prácticamente imposible. Eso lo puede hacer a lo mejor una moto de agua, una lancha motora, eso, pero incluso lo podría hacer en un corto espacio de tiempo y espacio, pero no mantener una navegación así. Incluso aquellos que navegan los 14 kilómetros que separan el norte de África de España, tienen que ir derivando, porque la misma corriente o la misma marea te va echando a izquierda o a derecha y tú tienes que ir constantemente corrigiendo el rumbo. Entonces, como hemos visto que costeando sería casi imposible porque supondría ponerse en situación de que fueras controlado por la fuerza de seguridad de Mauritania o de Marruecos, porque estaría dentro de sus límites de aguas territoriales, necesariamente estos señores tienen que irse a alta mar. Y todos los puntos y la lógica te imponen que eso es imposible en las condiciones que llegan. Es decir, fijémonos en la foto que ha puesto antes Francisco. ¿Es creíble que durante 6 días y medio, las 24 horas de esos días, esas criaturas no se muevan un milímetro? Es que esa gente tiene que hacer sus necesidades, tiene que alimentarse, tiene que dormir. ¿Dónde? ¿Cómo? Es que no hay espacio, no hay espacio. Entonces se refuerza todavía más el tema del buque nodriza. Y aparte está el detalle de las condiciones físicas en las que llegan estos señores a la playa. Es muy raro encontrarse casos de deshidratación, de quemaduras solares, y eso sería lo más normal en una travesía de este tipo, porque incluso ni vemos que incluso en las lanchas de recreo de nuestras costas, la toldilla, una mínima toldilla que nos alivie de la inclemencia del sol. Es que eso no es tan complicado, son 2 palos. Está claro que no navegan 5 días. El tema que plantean aquí, hay la opción que tú planteas, que yo en el fondo apoyo como una opción muy plausible, que haya barcos nodriza que hagan el camino y solo suelten en las últimas horas o el último día, que ya es bastante esfuerzo, ¿No? todos está durante un día entero, ya es bastante doloroso, o bien que haya corrupción en Mauritania y realmente los senegaleses no salgan ni de Senegal, salgan de Mauritania. De todas maneras, no tenemos más que ver en el mapa. Si vemos siquiera el mapa donde se ve el flujo de barcos, veremos que nos ahorraríamos muchos kilómetros. Es que tenemos que recorrer, pongámonos que salimos del punto norte de Mauritania, pues así todo que estaría... Bueno, sí, nos queda todavía bastante para llegar. Es que tendríamos que recorrer toda la costa del Sáhara Occidental. Oye, que para corrupción, seguro que hay corrupción en Marruecos y Mauritania, estoy seguro, pero no deja de ser llamativo y además hay un detalle. ¿Cómo lo hace? Porque eso sí Por es... ejemplo, voy a una cosa, Nuanchok, que tiene aquí un puerto que es impresionante también, voy a ponerlo. Sí, sí. Sí, que Que está lindando con el Sáhara Occidental o el Sáhara Español, como debemos aquí decir. tenemos el puerto lleno de cayucos. Claro. Y aquí sí que hay barcos grandes. Mira, aquí hay barcos grandes que pueden servir de nodriza y algún seguro que barco pesquero internacional, ¿no? Pero aquí podemos perfectamente ver Sí, si a lo mejor que no estamos hablando. pero Francisco, es que hay un detalle. Es que los cayucos senegaleses y los cayucos ¿Son un poco distintos? mauritanos no son los mismos. Es Ah, que vale, vale. incluso si te fijas, hay alguna foto de cayuco donde incluso hay un número en la proa y hay unos dibujos. Es decir, por localizar
podríamos localizar de dónde parte ese cayuco. Y digamos, el consenso general es que son cayucos que provienen de Senegal. Entonces, ¿qué haríamos? Nos vamos costeando por la costa de Marruecos, perdón, de Mauritania hasta llegar al punto norte, ya lindando con el Sáhara español, y ahí ya los embarcamos. Parece poco plausible, y además las dificultades de navegación, es verdad que al ir costeando mejorarían, no serían tan dificultosas, pero no obstante les queda un trecho fuerte, y además, por lo que hemos visto, por el efecto de las mareas, de las corrientes son más fuertes en la zona más costera de África. Tal como te vas alejando al oeste, esas corrientes van disminuyendo. Pero bueno, pongámosle que hace eso, que salen del puerto norte de Mauritania. 3 días y medio no te quita a nadie de navegación. Y en las mismas condiciones. Es que no hay... ¿Qué estaríamos hablando? En vez de 2.500 litros de combustible, estaríamos hablando de 1.250. También tiene tela. Entonces, yo la verdad veo plausible la opción de que allí haya un tráfico. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Por ejemplo, la situación de España. España recientemente se ha desprendido de su flota de aviones de patrulla marítima. Bueno, hicimos un programa de cuál podría ser el sustituto. Ya, pero es que eso era la opción y es lo que se ha materializado. Pero es que hasta el 2027 no vamos a tener la flota. No, ya. Y ahora mismo lo que son medios aéreos, salvo el destacamento de la Guardia Civil que está destinado en Senegal y el que está destinado en las Islas Canarias, que tienen helicópteros y luego tienen un avión de patrulla, más bien de vigilancia, no es de patrulla marítima, es de vigilancia marítima, un caza Airbus 235. No tenemos medios aéreos para mantener una presencia permanente en la zona, con lo cual se nos tienen que estar escapando de todo. Y hay que tener en cuenta que muchas veces la inmigración ilegal no es más que otro de los fenómenos de las mafias, y a la vez que te están metiendo inmigrantes todo, y, sí. están haciendo que atiendan a esos inmigrantes las lanchas de salvamento marítimo, las lanchas de la Guardia Civil, resulta que es que te están metiendo cocaína o hachís a punta pala por otro punto de la costa. Porque eso aquí lo sabemos en España, en Andalucía. Aquí buena parte de los incendios fuertes que hay en la zona de Cádiz es porque va a llegar un alijo fuerte, le meten fuego, eso hace que la Guardia Civil, todas las fuerzas de seguridad, vuelquen sus esfuerzos en apagar el fuego, en evacuar a las poblaciones y demás, y mientras están llegando lanchas cargadas o bien de hachís o de cocaína, más bien de cocaína, porque tiene un valor mucho mayor que el hachís. Entonces, es que ese es el problema, la asignación de medios y la asignación eficiente de medios. Y aquí vamos a ver qué es la propuesta que hace el capitán de navío. El capitán de navío lo que dice, aquí hay tres elementos fuertes de protección de nuestras fronteras. Dos de ellos se articulan en torno a la Guardia Civil, que como fuerza policial tiene entre sus misiones la protección del mar territorial, que es aquel que se adentra 12 millas desde la línea de costa, y de la zona contigua, que son otras 12 millas, son 24 millas. Estaríamos hablando de unos 40 y tantos kilómetros, ¿vale? Para que se nos entienda. Y para esa protección tiene la Guardia Civil, tiene lanchas, ¿no? Y tiene un buque de un porte de entidad, es decir, no es una lancha fuera borda contraria, son una buena instrumentos. Y luego tiene un sistema pasivo-activo, que es el SIBE, que es el sistema de protección y vigilancia de frontera. Este SIBE es un conjunto entre radar y visores, aquí estamos viendo, de cámaras de vídeo, cámaras infrarrojo y radar, que le permite, que está distribuido, empezó esto en el Estrecho, se extendió luego a las Canarias y ya pues está en buenas partes del litoral español. Esto primero
te permite saber que hay una señal, un eco. El radar te identifica que hay un eco. Con las dificultades que en un mar que esté picado, pues la identificación que no sean falsos ecos, porque sean olas y demás. Bueno, pero una vez ya hemos identificado un eco, ahora podemos, la identificación puede darse en torno a los 20 kilómetros, 25 kilómetros en condiciones favorables. Pues bien, la identificación se hace con las cámaras de infrarrojo y las cámaras de vídeo, pero digamos ya a una distancia de unos 5 kilómetros. Y ya nos permite identificar qué es el eco ese, de qué tipo de embarcación, cuál es, digamos, el rumbo, la posición, y ya podemos mandar un elemento o bien aéreo o bien marítimo a localizar, a interceptar a este de estos. Pero ya estaríamos en un ambiente o en un entorno geográfico muy cercano a la costa. Ya la actuación Claro. de la nodriza habría desaparecido, porque bueno, no se van a acercar tanto a la costa, más que nada, porque normalmente este tipo de barcos hipotéticos de nodriza lo que harán es aprovechar su rumbo lógico, su rumbo declarado, para tampoco despertar demasiadas sospechas. Tenemos que entender que al igual que cualquier aficionado se mete en la página web que hemos mencionado, pincha sobre el barco y tiene la identificación, la fuerza de seguridad tiene lo mismo. Y entonces localizan y saben quién es el barco y cuál es su travesía, su puerto de origen y su puerto de destino. Y ven cuál es su trayecto lógico. Si ven que se separa de ese trayecto lógico, ya puede dar lugar a sospecha. Pero no, ellos aprovechan su trayecto lógico, luego ellos siguen navegando entre islas o las bordean y aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero entonces esa identificación y esa proyección se tiene que dar más allá de la zona contigua, es decir, más allá de las 24 millas náuticas. Para ello es fundamental el contar o bien con, yo creo que no hace falta aviones de patrulla, con aviones de vigilancia marítima, porque tú no vas a tirarle un torpedo ni una carga de profundidad a un pesquero y a un de estos, un buque nodriza, por muy grande que sea o por muy ilegal que sea la actividad que está desarrollando. Pero sí te permite, como ha recogido o ha reflejado, ha aportado imágenes Francisco de ese buque chino que arrastra cayuco, o bien imágenes como las que hemos visto en el vídeo de Fronte, donde se ve perfectamente el buque nodriza, que no solo arrastra, sino que luego hace el transbordo de inmigrantes al cayuco. Pues oye, una vez que lo tenemos localizado, podemos perfectamente identificarlo, podemos saber su posición y mandar una fuerza de interdicción. Una fuerza de interdicción que está perfectamente amparada por la legalidad, porque las naciones costeras tienen unos derechos, pero también tienen unos deberes, unas obligaciones, pero también tienen unas facultades. Y dentro de esas facultades es el cortar cualquier actuación ilegal dentro del mar territorial de la zona contigua o bien de la zona económica exclusiva. Entonces, yo, viendo el planteamiento de este capitán de navío, lo lógico sería, primero, salvamento marítimo, dirigirse a lo que es el socorro de las personas que están rumbo a las Islas Canarias y que están flotando en un medio endeble, pero dirigir una fuerza que pudiera ser o bien de un barco o un helicóptero contra ese buque nodriza y actuar en consecuencia. Yo tengo mis pruebas, tengo mis imágenes de vídeo, he visto el trasunto. Oiga, verá usted esto, detengo a... Hombre, no, con que lo lleves a puerto, lo tengas incautado hasta que salga el juicio, ese barco durante 2 años no sirve para... No, pero yo en eso soy más bruto. Usted está haciendo una actividad que es piratería. Esto es lo que antes, en el siglo XVIII y XIX, hacían los buques negreros. Los buques negreros transportaban personas. Esto es un tráfico de personas. Mira, verá usted, igual que se hace con los cayucos, la mayoría de los cayucos que se cogen en alta mar y transbordan los inmigrantes a los barcos de salvamento marítimo de la Guardia Civil, lo que hacen es hundirlos, y es lo lógico, porque ¿para qué voy yo a mantener
un elemento que puede servir para el delito. Es que no es solo la embarcación, son los motores que lleva. Es que se dan casos en Canarias, las embarcaciones no son de su interés, pero los motores sí son objeto de robos por parte de gente de la población canaria misma. Vamos, se han dado casos documentados y metidos en el juzgado de incluso personal de los puertos de Canarias que acopiaba estos motores y luego los exportaba de nuevo a Senegal como maquinaria agrícola. Sí. Es decir, que aquí donde hay un duro se mueve la cosa, porque el afán de lucro, y si es ilícito todavía más, está innato. Entonces, oiga, usted está haciendo una actividad delictiva infragante. Pues mira usted, yo lo cojo a usted lo llevo a puerto y yo le hundo el barco. Y tú, cuando esas imágenes de hundir el barco y esos señores ante la autoridad judicial los lleve, se acaba la historia, pero no, porque ya... Eso de hundir un barco de estos, yo ya lo vi, estamos en algún hablando caso. de un Pero lucro España... de 60.000 o 80.000 euros por ayudarte. Es que estoy perdiendo a lo mejor 1 millón, 2 millones de euros porque tú me has hundido mi buque. Y además yo seguramente lo más normal, podemos considerar ya el máximo de la corrupción, que incluso el armador, que esté en Londres o que esté en las costas de Galicia o donde sea, esté untado. Pero yo te puedo casi con toda seguridad decir que en el 90% de los casos será el propio capitán y la propia tripulación que ha llegado un medio ilícito de proveerse de un dinero del cual ni siquiera el armador va a tener noticia. Y tú ahora, aparte de la cárcel española, ahora tú tienes que afrontar con ese armador que te quiere coger por el pescuezo y te quiere matar, porque le has hundido una inversión de 2 o 3 millones de euros. Es decir, que no me parece nada ilógico el planteamiento que hace este oficial, y realmente, desde luego, lo que no se puede es no hacer nada y dejarte más que llegar y generar un conflicto que, como estamos viendo, es un conflicto no solo local, sino que está llegando a ser un conflicto nacional, porque genera tensiones entre los territorios, genera tensiones entre la dirigencia política y unos por otros. El problema se lo están comiendo, igual que en otras ocasiones, se los comen Ceuta, Melilla o las localidades costeras, fundamentalmente de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva. Pues en este caso se lo están comiendo los canarios, y verás, no hay razón objetiva, porque luego está el falso buenismo. Sí, yo muy bien las labores de ONG, de asistencia al inmigrante, pero señores, cuando esto no podemos equiparar la situación de una persona que está en una navegación normal, por situaciones o bien por vía de agua, por tempestad, queda desamparado en medio del mar, que esa es la verdadera misión de salvamento marítimo, que no que utilicemos los medios del Estado, los medios españoles o los medios europeos, como, digamos, una parte más de la cadena de un lucro de unas personas que son unas organizaciones delictivas, y que ustedes me reciba llamadas o me derive llamadas de inmigrantes, que además muchas veces las llamadas ni se producen en barcos, sino te llaman desde la costa. Te dicen, oye, que va un barco que está a no sé cuántas millas, que no sé qué. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tú lo rescates, porque ese rescate para ti es algo de garantía que le estás vendiendo a tu cliente, el inmigrante, que es el que te va a pagar 2.000 o 6.000 euros. No, y aparte abaratamiento de costes. Por ejemplo, en Libia, claro, cuando pasó eso en Libia, al principio tenían buenos barcos para hacer de nodrizas y llegar a Italia, y posteriormente, cuando ya les iban a buscar más cerca, bajaron la calidad de los barcos también. Es decir, claro, porque los iban a perder, entonces eran barcos de un solo uso, frente a los primeros que eran barcos que eran cascarones, y hubo tragedias que se hundieron y las criaturas se ahogaron bajo cubierta del buque. Pero es por eso, porque es que esto es un negocio. Esto es un negocio. Y como es un negocio ilícito, pues la responsabilidad de las autoridades, tanto españolas como europeas y de cualquier otro estado, es ponerle coto o ponerle las mayores dificultades para que no lo puedan llevar a cabo. Lo que es la inacción, lo único que hace es que está fomentando, venga, ahí te los mando. Aparte, geopolíticamente pudiera darse el caso de una corrupción también derivada. Es decir,
yo estoy recibiendo dinero tuyo. Venga, Marruecos, Mauritania, perfecto. Yo ejerzo mis funciones. Pero normalmente el inmigrante tipo que te derivaba era negro subsahariano. ¿Vale? Pues ahora yo hago el paripé. De mis costas no van a salir. Pero yo, de lo que salga de Senegal, haya película y allí te lo comas, porque no es mi responsabilidad. Es más, incluso siempre el movimiento negrero en África siempre lo dirigían los árabes. Los árabes eran los que proveían hasta la costa de las tribus del interior a los negros y los ponían en los barcos de los traficantes ingleses, holandeses, españoles, americanos, lo que queramos, ¡pum! Y los enviaban a África. Pues no me extrañaría que precisamente esas mafias que igual te trafican con droga, que trafican con personas, se hayan establecido en Senegal. Digamos, bueno, si a mí me ahorra, porque en vez del negro que me llegue al Monte Gurugú, a las proximidades de Ceuta, pues me lo ponen más fácil en Senegal. Yo te lo mando para allá. Sí, directo, sin comisionistas, sin intermediarios. Porque Claro, esto hay que recordar que en cada paso hacia el norte pasa claro, por redes tienen criminales que ir. de la región y vas pagando, claro. Entonces, llegan incluso con más dinero, porque Sí, no sí. lo gastaban en el trayecto. Pues ya está. Y Pues lamentablemente es eso. esto es lo que hay. Y todo juegan en el fondo con los sueños, las esperanzas de las personas, pero también juegan un poco con bueno, con los países receptores y los que también envían gente, que Sí, pierden a sus jóvenes y y también se sobre. generan problemas que sería para hablar. Yo tengo un par de programas sobre migraciones y ahí tenemos, que os recomiendo ahora mismo, uno muy interesante, porque el proceso migratorio que estamos hablando parece que solo es rumbo a Occidente, pero afecta a todos los países por su camino. Por Claro. ejemplo, acabo de publicar un short aquí en este canal de la valla que está instalando Irán en la frontera con Afganistán de Efectivamente. 300 kilómetros y Turquía tiene una valla que separa con Siria, pero ahora está haciendo una que le separa con Turquía, ¿no? Es decir, esto hay que entenderlo que no solo es un proceso de los países occidentales, sino de No, toda la humanidad. verá, que yo soy el primero que reconozco y me produce, me espeluzna cuando yo veía las imágenes de los campos de refugiados sirios en Turquía y tú decías, vale, no están en Europa. Vamos, en Europa, cuando Sí, sí. Turquía tiene una parte en Europa, pero tú dices, es que esas criaturas se están comiendo un problema que no es suyo, un problema que es de una guerra civil que están en su territorio, que entre ellos mismos se están matando y claro, si no quieres que te maten, pues pones No, piernas. sí. Por eso. ¿Y para dónde voy a poner piernas? Pues normalmente para el No, país desarrollado que esté más cercano. Arabia Saudí no fueron, no, eso está claro. No, efectivamente. Pero y otra cosa que te iba a decir, y por poner un colofón, es que se nos ha quedado atrás una pata, la pata de la Armada. Hay quien se opone a estas ideas señalando que la participación de la Armada, que las Fuerzas Armadas no están para un control policial. Y yo discuto eso. Ya, yo tengo mis dudas en ese tema, pero No, bueno, pero pues, hombre, es que tenemos. porque el propio gobierno actual los empleó en el salto de la valla de Sí, Melilla no, pero si con el no ejército. hay que irse a eso. Si la Armada misma, ¿qué está haciendo en el Cuerno de África con la Operación Pues Atalanta? eso, Está sí. haciendo labores policiales de control de la piratería, que es una actividad delictiva, que en este caso son secuestros y abordaje de buques mercantes y secuestro de las tripulaciones. Oiga, pues otra actividad delictiva, que además es otro tipo de piratería, es el tráfico de personas. Y resulta que usted tiene, igual que la Guardia Civil, tiene hasta las 24 millas, pues usted tiene todo el mar azul bajo su responsabilidad. Y lo que no puede ser aquí, que tenemos medios y no los empleemos. Yo no soy de esa opinión, ¿verdad? Yo creo que ante problemas nuevos pues hay que adoptarse y cada uno que arrime su palo, ¿verdad? Es que si no, no llegamos a ningún lado. Es una Sí, sí, lástima. Porque sí. al final estamos hablando de personas y eso, pero que nosotros tampoco podemos ser la salvaguarda ni el salvación No, de no, todo. aquí lo que hay que hacer, hay que entender también que todas las personas tienen derecho a vivir bien en su país. Claro. Y ahí lo que hay que hacer, bueno, sí podemos ayudar, pero también esos países tienen dinámicas internas de corrupción descontrolada y más cosas que No, no es culpa nuestra, ¿eh? y que utilizan muchas veces, verás tú. Aquí hay una falsa idea falsa de solidaridad de la Unión Europea con el resto del mundo. Y los convenios de Tomé
son los convenios de colaboración, pero económica y humanitaria, más potentes que hay en todo el mundo. Y principalmente son frente a las excolonias africanas de Francia e Inglaterra, que eran los máximos colonizadores de África. Es decir, allí le estamos dando medios. Oye, el que lo estén empleando mal, el que no lo estén empleando, o incluso el que estén utilizando estas masas de inmigrantes irregulares como medio de presión para que aumenten las asignaciones económicas, eso tampoco se nos puede escapar. Oiga, verá usted, yo quiero más dinero. Pues, ¿qué te hago? Pum, pues te mando 500 inmigrantes, que verás cómo te vas a acordar de darme los 20 millones de euros, como ha ocurrido aquí. Aquí le estamos pagando los vehículos de las fuerzas policiales marroquíes, estamos ayudándoles con contingentes de importación de productos. A ver, usted, bueno, pero eso tiene que haber correspondido con una acción suya decidida. Pero muchas veces cogemos el pasillo de atrás y decimos, ahora te lo voy a meter por otro lado. Sí, sí. Bueno, hay mucho que contar aquí, muchas historias. Bueno, sí, hay muchos intereses creados. Muchos, pero muchísimos. Hay cosas que sé que no puedo hablar porque no quiero politizar mucho esto, pero hay muchos intereses creados. Vamos aquí a ver cosas que nos preguntan en directo, ¿vale? Cuando se observan imágenes satelitales del barco nodriza soltando botes y poco después llegando Open Arms, ¿es real o bulo? Bueno, en este caso yo el del Open Arms no lo he visto ese vídeo, por tanto no lo puedo saber, pero sí es cierto que el Open Arms tiene críticas por parte de Italia de que va a buscar a los inmigrantes justo a las aguas territoriales de Libia. Por tanto, claro, les hace el trayecto él. Claro. Y ahí, bueno, aparte, en su momento hubo, por la parte de las autoridades italianas, acreditaron conversaciones entre esa y otro, y no solo esa organización, sino otras, en las cuales había una comunicación directa entre el traficante y la organización. La organización, con su buena intención o no, pero no dejaba de ser un instrumento en manos del delincuente, que lo que hacía era situar a esos inmigrantes que iban en un barco, localizarlos para que tú los rescataras o reclamaras el auxilio de salvamento marítimo, en ese caso italiano, ¿no? Esas cosas existen y hay que distinguir muy bien lo que es el auxilio de una persona que está en dificultades en alta mar de lo que es la colaboración con actividades delictivas, ¿no? Pues ¿cómo se puede obligar a los países de origen a aceptar el desembarco de los cayucos que salen de ellos? Bueno, ahí está casi con las ayudas y la amenaza de dejar de darles ayudas, pero también, yo desde mi punto de vista, pues Joaquín, tú, el problema es que esto es doble, es decir, yo le puedo amenazar que no te doy las ayudas y él te dice, pues te mando más cayucos. Claro. Entonces, claro, tenemos ahí un problema. No, ahí el problema fundamental es un problema de documentación. Estas personas se deshacen de su documentación durante la travesía. ¿Por qué? Porque si eres un indocumentado, digamos que eres una apátrida, no hay ninguna autoridad a la que dirigirte. Y el país de origen utiliza el mismo argumento, dice, no, pero yo ese tío, ¿dónde está el documento que me acredite que es nacional mío? Eso es que lo dices tú o lo dice el tío. Pero no, y muchos te falta tu pasaporte. Y muchos no tendrán ni sacado el pasaporte de su país, eso parte. Porque, no te creas. Mira, yo, que no lo sepa, yo trabajo en la inspección de trabajo y controlamos el trabajo con la Guardia Civil en el campo. Y te puedo decir que Senegal tiene un convenio muy fuerte de colaboración con España. Tanto es así, que ya te digo que tiene un destacamento de la Guardia Civil allí destacado. Pero es que incluso los documentos de identidad son muy parecidos a los españoles porque están hechos por técnicos. Bueno, sí. No, lo que es, tú ves un DNI de Senegal y tú ves un DNI español y son casi idénticos porque los técnicos y los materiales que lo han implantado, el sistema de identificación, tanto es así que yo algunas veces cuando no lo sabía al principio digo, hostia, pero si esto es un DNI español, bueno, sí. Y dice, no, esto es porque se corresponde con el mismo estructura. Tengo aquí uno que lo estoy viendo y se parece, sí. Entonces, ahí se lo puedo poner. Fundamentalmente el problema es documental. Es decir, que el país de origen dice, tú puedes contarme la milonga, mandarme todos los vídeos y geolocalizaciones del cayuco
y que efectivamente luego veo que es el mismo cayuco. Mira, este cayuco ves que tiene un número aquí en la... Ah, no, que no lo está viendo. Lo estoy viendo yo en otra pantalla. Bueno, pero si ese señor no va acompañado con un documento de mi nación, yo no te lo admito porque digo que no es nacional mío y tú te lo comes. Ese es No, el y a lo problema. mejor no me interesa reconocerlo porque está mejor fuera que dentro, claro. Pero además, si es, mira, un problema que hemos vivido recientemente, y no son de cayucos, son de aviones. Es decir, viene un avión de Marruecos. Para embarcar, esas personas han tenido que presentar su documentación nacional o pasaporte. Sí, sí. Arriban a España. Pues bien, en el trayecto, pum, pum, se deshacen del documento, lo tiran por el váter y cuando llegan a España son indocumentados. No, no, en ese caso sí, eso es lógico. Sí. No, Yo, pero yo sé que en algunos casos, yo conozco gente que vino en avión, ¿no? Y me lo dijeron que era más barato que la patera. El problema es que sí, es más barato. en algunos países africanos, el conseguir el visado para venir es más complicado que el otro. Entonces, Sí, pero tú sabes lo que pasa. España es un país turístico y sí, prácticamente no exige visado a nadie, ¿sabes? Y entonces esa es la facilidad que tienen. sí, sí, ves como sí, ya. Pues vamos, pero el problema es eso, que tampoco lo quieren sus estados, porque a ver, si viene una No. persona menor y dices tú, este que sé que es de allí, el estado tendría que decir, sí, sí, este es mío, sí. Date cuenta que la explosión Claro, demográfica que está teniendo África, que el 70% de la población es menor de 30 años. claro, Pues y gente con 8 hijos, sí, sí. allí lo que le sobra es gente. Sí, Pues venga, vete para allá. sí, sí. ¿Qué causa política de otro tipo impide emplear la información del Sistema Europeo de Vigilancia Satelital para interceptar salidas mafiosas de cayucos desde costas africanas? Bueno, yo creo Mira, que también. yo creo que todo esto es un tema de prioridades. Estamos muy mal acostumbrados por las películas. Y yo recuerdo el tiempo de Osama Bin Laden, decían, bueno, con los satélites que tienen los americanos, ¿cómo no es posible que hayan localizado a Osama? Claro, pero venga, el satélite cubre una zona geográfica muy amplia y ahora resulta que enfoca a un tío concreto. Pues puede, claro, pero ya tiene que ir centrando en ese tío concreto, la identificación. Pues puede que Osama esté al lado y no se ha dado ni cuenta. Entonces, si tú esos satélites, esos medios técnicos, tienen unas prioridades de uso y dices, no, es que a mí lo que me interesa es esto, oye, por el movimiento de no sé qué, y el tema de la inmigración yo lo dejo arrumbado, yo será lo que menos atención le prestaré y a lo mejor no hay que utilizar un sistema de satélite tipo Hispasat, que es una barbaridad, sino uno de estos microsatélites que están geoestabilizados, se concentran en una zona muy concreta del espacio y que tengan una función policial. Y entonces yo recibo, tramito la información y la aprovecho. Pero hay que ajustarse a los medios y al problema. No podemos tampoco matar los mosquitos a cañonazos, como se ha dicho siempre. Sí. Pues supongo que Europa estará ahora más preocupada por los movimientos de los mercenarios Wagner en el Magreb y el Sahel que lo que es la salida de No, cayucos. pero va todo vinculado porque la inestabilidad en Sí, esos sí, países va a mover claro. gente para otros territorios. Sí, está claro. Vamos a una pregunta más. En Mallorca hay una base de hidroaviones. ¿No podría desplazarse alguna unidad a las Canarias para poder identificar a estos barcos nodrizas? No, pero hidroaviones de De vigilancia. apagafuegos. Esos Son son los apagados, sí. hidroaviones que tenemos No, no, en no. España. Habla de Pollensa, que hay una base de hidroaviones, pero yo creo que ya no tiene hidroaviones militares ya. Claro, ¿no? Que por eso te digo Ah, que los únicos hidroaviones militares son los apagafuegos, los sí, sí, sí. Canadair. No, Sí, no sí. tenemos otros. Es Mira, verdad, si por lo Pollensa que... era una base italiana de hidroaviones en la guerra civil que España heredó y después tuvo hidroaviones españoles, pero ya no son Pero vamos, hidroaviones a militares, ¿no? este, a Son este participante lo que hay que decirle que no hay que irse a hidroaviones. Si tenemos una flota de helicópteros y tenemos una flota de aviones, lo único que hay que emplearlo y saber, pero saber siempre que si lo estamos empleando en una cosa no podemos emplearlo en otra, porque no tenemos tal cantidad ilimitada de recursos. sí. Hay que establecer unas prioridades y saber que el delincuente no se queda quieto. Es decir, que si le tapamos la vía de Senegal, encontrará otra vía. Pero bueno, mientras tanto, mientras se organiza, establece la logística
los medios y las personas, pues bueno, ese tiempo que nos habrá dado de colchón. Eso es como todo. Sabemos que si ponemos la policía a patrullar un barrio de una ciudad, de nuestra ciudad, pues la delincuencia se irá al barrio que no está vigilado. Pero bueno, Sí, sí. así actuamos, no nos queda Pero, más remedio. pero les complicas las rutas y les encareces, ¿no? Efectivamente. Y luego, lo que pasa que es que, claro, el tema africano en ese aspecto está más desestructurado. Pero yo siempre recuerdo una frase de Manuel Martín Ferrán, dice, el dinero siempre deja rastro. Lo que pasa que es que en este tipo de economía No, es más informal, en difícil, el claro. cual lo que se maneja es efectivo, pero bueno, que cuando ya estas mafias, como hemos hablado, no solo tratan de personas, tratan también de drogas, y eso sí se tienen ya que canalizar y blanquear a través de entidades financieras, que pueden ser africanas o asiáticas o lo que sea. La Jaral, el dinero Jaral, que más, bueno, más O bien los fácil de bitcoins, pichar. esa historia. Sí. Bueno, vamos a una pregunta más y alguna más. Paco, buenas tardes. ¿Por qué el material incautado a estas mafias no es subastado para desguace y esos fondos se usan para poder proceder a un material mejor para la Guardia Civil? A ver, esto se hace con los narcos, que de hecho se cogían las propias planeadoras. Últimamente, por informes internos de la Guardia Civil, no se aconseja su uso porque no tiene medidas de seguridad, pero siempre se hizo ya lo de venderlos. ¿Qué pasa? Que estos barcos que estamos hablando no valen nada, es decir, son madera que No, no no, te sirve no, para nada. pero mira, le voy a apuntar una cosa al participante. Mira, el problema está cualquiera que vivamos o transitemos cerca de un cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional donde se incautan vehículos. Yo, por ejemplo, hablo de Sevilla, ¿no? El cuartel de Montequinto. Bueno, pues estos señores tienen un depósito policial, pero cuando ya no caben más coches, los aparcan en la carretera. Bueno, pues esos vehículos que aparcan en la carretera y que están en depósito judicial porque son pruebas, porque están incautados, porque supuestamente luego que salir a subasta normalmente salen desvencijados. Los que buscan recambios, los que buscan ruedas, los que buscan motores, terminan hechos polvo cuando no ardiendo, ¿vale? Entonces, ese mismo fenómeno se producía y se produce con estos cayucos. Normalmente es como dice Paco, lo que es la embarcación de madera no vale para nada. El cayuco no vale para nada. Pero el motor puede valer, tiene un valor en el mercado. Y ya hemos hablado que ha habido incluso organizaciones criminales, incluso de empleados de autoridades marítimas en Canarias que se han espabilado, han recogido esos motores y lo han vuelto a exportar a Senegal como material agrícola, siendo esto delictivo y estando ellos metidos en el juzgado. Bueno, es que el proceso de tiempo de depósito, de custodia, lleva más costo y más dificultad que lo que es propiamente, oiga, yo encuentro una embarcación de ese tipo, la hundo en alta mar y se acabó, y le hago un daño mayor al titular de ese inmueble. Porque aquí pasa otra cosa. El cayuco no pensemos que todos son inmigrantes. Naturalmente, de los 60 que embarca, 58, 57 son inmigrantes, pero hay 2 o 3 que son los tripulantes, que son los que manejan, que son el propietario, ¿vale? Ese señor ha cogido su dinero, lo tiene en Senegal, pongamos el caso, y va a perder del orden entre el coste de la embarcación, lo que haya pagado de combustible, lo que haya pagado de vitualla, lo que haya pagado de motor, pues pongamos unos 20.000 euros. Bueno, pues se le quedan al tío 100.000 euros limpios. Por ejemplo, sí se podría controlar a ese tipo de personas porque mientras el inmigrante normal o bien se queda en las Canarias o va vía la península, el patrón o tripulante de esas barcas, yo estoy seguro que en cuanto puede, coge un vuelo o bien para Mauritania o bien para Senegal. Si tú tienes identificado a todos los inmigrantes que han llegado, una alerta en frontera que cuando ese tío cogiera un vuelo destino o un barco destino Mauritania o de Senegal, lo pararan en frontera y le dijeron, macho, tú no eras un inmigrante, tú eras el patrón de esta barca, y entonces meterle un puro, porque normalmente cuando o bien se aproxima un buque de salvamento marítimo o llegan en la cercanía de la costa, el que va tripulando y el que va manejando, pum, se camufla entre los inmigrantes y dice que él es un inmigrante más, porque claro, naturalmente el tráfico de personas también está sancionado para este tipo de personas, pero podía ser otro control, decir, oye, que tú vas a coger un vuelo a Senegal y tú llegaste aquí, no, machote, y tú venías en esta barca, tú no, venga, a ti te empapelo,
y te meto. No, en teoría eso se hacía, pero claro, si todos se callan. Por eso te digo. Por eso ese hecho de que no se pillen muchos tripulantes, ¿no? Es decir, muchos conductores de las lanchas, Sí, los patrones. puede implicar que a lo mejor sí que los sueltan muy cerca y se van turnando entre ellos para llegar. Porque en las primeras pateras sí que había gente que las guiaba y los arrestaban, pero últimamente en estos no. Pero yo meterme otra vez en alta mar con una embarcación del mismo tipo, es que date cuenta que no estaríamos hablando de 1.500, estaríamos hablando de 3.000 kilómetros. Ya... No, me refiero, no, tú imagínate que yo te llevo en el buque nodriza, os vale. dejo justo a 14 millas. Sí, claro. Yo no llevo a nadie de la organización dirigiendo el cayuco. Sí, lo único que te dice, tú estás viendo la costa, pues resto para allá. Yo es la explicación que veo, porque si no siempre cantaría alguno de los que van en la lancha. Bueno, o sea, que puede ser más... que normalmente dejas también familiares atrás. Sí, bueno, sí, no, y en algunos países... la amenaza, oye, como te vayas del pico, con magia negra a tu mujer le corto la lengua o la oreja, y te callas. Porque tampoco sacan ellos nada de eso, de chivarse de quien la lleva para allá. No, alguno que consiga a lo mejor papeles o algo. O sea, esto se hace, por ejemplo, en lo de prostitución se hace. Claro, si tú pusieras incentivos, te digo, oye, mira que te facilito esto, o me traigo a tu familia, pues venga, yo canto, pero también daría lugar a falsas... No, daría después a... Sí, no, claro, sí. Esto no... Sí. Es complicado, el que diga que esto es fácil miente, vamos, esto es complicado. Bueno. Pues no hay más preguntas, creo. Ya podemos finalizar si quieres. Pues vamos pensando otro tema para más adelante. Joaquín, de historia o también de estos de actualidad, que lo cuentas muy bien y lo preparas en profundidad. Espero que a la gente le haya gustado el programa, la aproximación técnica y también un poco, digamos, explicativa de por qué no pueden llegar o creemos que no pueden llegar de un tirón estos barcos. Basándonos en el artículo del capitán de navío Garat, que lo puso en prensa como cartas al director, porque es verdad que nadie en la prensa profundiza sobre este tema, van a lo sensiblero, que es verdad que las personas sufren en estas navegaciones, mueren gente, pero hay que fijarse sobre todo en el negocio, es decir, no en las víctimas de estas mafias, sino en los mafiosos que se aprovechan de este tráfico de personas, tanto aquí como allí. Es decir, es un juego que se beneficia a gente, se hace rica a costa de la desesperación y los sueños de mucha gente, que eso es lo que tenemos que también reflexionar sobre el tema y también después ver qué impacto puede tener un buenismo exagerado en la sociedad que recibe, ¿no? Es decir, eso hay que entenderlo también, que todo el mundo es bueno, pero también tiene problemas banalizar todo, ¿no? Es decir, todo es... sí, no todo es voluntad, sino hay que poner sensibilismo, recursos, ¿no? Hay que poner que en medio. Y cuando eso te genera más problemas de los que tú le resuelves individualmente a esas personas, pues realmente entras en un bucle que no... del que es complicado salir. Sí. Pues muchas gracias, Joaquín, como siempre. Y recomiendo a la gente que busque tus libros, Joaquín Peña Blanco. Ahí buscan los libros de Joaquín, que tiene muchos de historia. El último que sacaste es sobre españoles en Bosnia, en las misiones españoles en Bosnia, que hicimos un par de programas, buscarlo, Bosnia, Joaquín Peña Blanco, en YouTube. Y muchas gracias. Si quieres decir algo al público ya como despedida. Pues nada, yo simplemente agradecer a Francisco y su plataforma la oportunidad que nos presenta a los amantes de la historia y de la actualidad militar o política internacional, pues de sacar a flote y discutir entre nosotros y aportar todos y cada uno los pocos, muchos conocimientos que tengamos. Un agradecimiento a Belunarti de siempre y a ti en particular, Francisco. Muchas gracias por intentar explicarnos este tema de una forma objetiva y técnica. Gracias a todos, espero que os haya gustado este programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal. Belunartis, actualidad militar y geopolítica. En este caso hablamos de seguridad y también lucha contra el crimen organizado, en este caso del tráfico de personas. Un tipo de delito que está creciendo basado en un tema que es claramente el ansia de muchas personas de emigrar hacia otro lugar, pero siempre, claro, hay que tener en cuenta
el cumplimiento de las normas de cada país de destino, ¿no? Y ahí es cuando entran en juego los grupos ilegales que a cambio de dinero hacen lo que saben hacer muy bien, que es transportar mercancía o personas de forma ilegal. Gracias a todos, hasta la próxima oportunidad aquí en Verum Artis, actualidad militar y geopolítica, y os invito a dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.